Shalom, queridos amigos, un gusto saludarles y estar con ustedes de nuevo para seguir aprendiendo de las enseñanzas del Zohar HaKadosh. Y le damos las gracias al Boreolam porque nos ha permitido este maravilloso día de vida. Recuerda, cada día ha sido hecho especialmente para ti. Aprovéchalo. Comenzamos. Zohar número 154. Y los encarceló en custodia por 3 días. Una sinopsis. Los versículos relacionan los 12 signos del zodíaco con los 12 hijos de Jacob y las 12 tribus de Israel. Yosef, quien muestra misericordia para sus hermanos traicioneros, se vuelve un patriarca. Rab Elazar especula acerca del significado oculto de este acontecimiento. Las influencias celestiales, elevándose de los 12 signos, impelen, pero no compelen. Tenemos el poder para elevarnos por encima de su influencia. Trascendemos los signos y sus correspondientes influencias negativas cuando nos conectamos visualmente con estos antiguos textos místicos, y los encarceló en custodia por 3 días. Bereshit 42:17. Rabbi Elazar preguntó, ¿por qué por 3 días? Responde, estos 3 días corresponden a los días de Shechem, de quien está escrito, y sucedió en el tercer día, cuando estaban adoloridos. Bereshit 34:25. Ven y ve, está escrito en relación a esto. Y Yosef les dijo en el tercer día, hagan esto y vivan. Bereshit 42:18. Esto nos enseña que él no actuó con ellos como ellos lo hicieron con Shechem. Ellos hicieron que las gentes de Shechem aceptaran sobre ellos esto. En hebreo, Zot, la nukba llamada esto, y el secreto del pacto, porque el pacto, que es el secreto de Yesod, está adherido a ella, y cuando estuvieron circuncidados, fueron muertos y ni siquiera un testigo quedó, sino que dijo, como está escrito, hagan esto y vivan. Esto es, él los dejaría vivir. La razón es que yo venero a Elohim, quien mantiene el pacto, y todo lo que hizo fue por Benjamín. Esto es, para hacer que trajeran a Benjamín. Y dijo uno a su hermano, ciertamente somos culpables con referencia a nuestro hermano. Bereshit 42:21. La frase uno a su hermano se refiere a Shimón y Leví, tal como en un pasaje anterior. Y dijo uno a su hermano, mira, viene ese soñador. Bereshit 37:19. Ambos versículos se refieren a Shimón y Leví. Ven y ve, ¿quién es uno y quién es su hermano? Responde, el uno es Shimón, quien aquí es mencionado como hombre, como es mencionado en otra parte, en el versículo. Y he aquí, un hombre de los hijos de Israel vino. Bemidbar 25:6. En ambos versículos el hombre es Shimón, y desde entonces lloró y sintió remordimiento por lo que hizo, y dijo a Leví, ciertamente somos culpables. Por lo tanto, cuando se arrepintió, el signo zodiacal de Shimón se volvió Shor. Hay 12 signos que corresponden a las 12 tribus. Talé, Aries, a Reubén, Shor, Taurus, a Shimón, y así sucesivamente. El signo de Shimón es Shor,
tal como lo es el de Yosef, como está escrito: su majestad es la de un toro, en hebreo Shor, primogénito, Devarim 33:17. Y tomó de ellos a Shimón. Una sinopsis. Este pasaje comenta la misericordia que Yosef muestra a sus hermanos. Los comentaristas afirman que aún los idólatras no son castigados si viven en paz. El significado secreto de la circuncisión y su relación con el pacto también son discutidos. Quien es caritativo en este mundo está libre de juicio severo en el siguiente. Así como Yosef, somos animados a volver la otra mejilla y dejar la venganza al Señor. La aplicación de este pasaje. Las sentencias decretadas contra nosotros son medidas y cumplidas de acuerdo con el grado y la severidad de los juicios que pasamos sobre nuestros amigos y enemigos. La confianza en el Creador abarca la certeza en las leyes de causa y efecto, que dictan que todos nuestros enemigos serán correctamente juzgados, sin que nosotros tengamos que participar en el proceso de corrección. Una persona que ha alcanzado la iluminación espiritual acepta todas las ofensas que se le hagan como pago por las acciones negativas que pueda haber cometido en el pasado. Esta sabia perspectiva es estimulada por la luz divina de este escrito hebreo. Por lo tanto, y tomó de ellos a Shimón, Bereshit 42:24, de modo que no pudiese junto con Leví acusarlo, porque cuando estaban juntos Shimón y Leví podían traer acusaciones. La frase "y lo ató ante los ojos de ellos" significa que lo arrestó solo delante de ellos. Cuando se fueron le dio de comer y de beber. Puede decirse que Yosef actuó de acuerdo con el versículo: si quien te odia está hambriento, dale pan para que coma, y si está sediento, dale agua para que beba. Mishlei 25:21. Por esta razón alimentó a Shimón, quien era su enemigo. ¿Cómo pudo Yosef el justo haberse comportado de esa manera? De modo que el versículo termina con las palabras: porque quitarás brasas ardientes de su cabeza, y Hashem te recompensará. No es apropiado para un hombre justo vengarse de su hermano. Él contesta: el cielo no permita que Yosef tuviera tales intenciones. Su conducta con él fue solamente la de un hombre con su hermano, y nada más. Y no solo con él, sino con todos sus hermanos se comportó así, como está escrito: entonces Yosef ordenó que llenaran sus sacos con granos, y se devolviera a cada uno su dinero en el saco, y de proveerlos de provisiones para el camino. Y así se hizo. Bereshit 42:25. Todo para ser fraternal con ellos. Rabbi Yossi continuó con el versículo: aunque estén en paz y aunque sean muchos, aún así serán podados y pasará. Si te he afligido, no te afligiré más. Nahum 1:12. Este versículo ha sido explicado como sigue: cuando los pueblos están en paz, sin disensión en medio de ellos, el Santísimo bendito sea Él, se compadece de ellos, y el juicio no domina. Aun si adoran ídolos, si están en paz, no hay juicio ni poder sobre ellos. Esto puede ser explicado también en relación al versículo: Efraín se unió a los ídolos, déjalo solo. Hosea 4:17.
Esto significa que aunque sirvan a ídolos, si están unidos, déjalo solo. Él pregunta, ¿cuál es entonces el significado de la frase «aún así serán podados»? Contesta, como se habla de paz en el comienzo, del mismo modo se habla aquí de paz, que significa caridad, porque caridad es paz, y quien promueve la caridad, promueve la paz arriba y abajo. De aquí que en la Escritura se lee, aún así serán podados y pasará. La palabra probados se refiere a quienes se despojan de su dinero para dar caridad. Aún así, indica que así como al principio habla de paz, aquí también habla de paz, esto es, caridad, como ha sido explicado. De la expresión pasará, pregunta, ¿debía haber sido escrito ellos pasarán, en plural? Tal como está escrito, serán podados. ¿Por qué entonces está escrito pasará? Contesta, el tema es el juicio furioso, tal como en el versículo, hasta que la indignación pase. Yeshaya 26:20. Esto significa hasta que pase de ellos el juicio. Otra explicación es que el versículo, así dice Hashem, aunque estén, si están en paz, también completos, se refiere a Israel, a quienes el Santísimo bendito sea Él dio un pacto perdurable, esto es la circuncisión para guardar siempre, para estar completos en todos lados, Hesed, Geburá, Tiferet y Malhut, arriba y abajo, que son Netzach y Hod. Si el hombre no guarda el pacto todo el tiempo, es deficiente en cada respecto. ¿Cómo sabemos esto? Del versículo, camina delante de mí y sé perfecto. Bereshit 17:1. Perfecto significa completo, y derivamos de esto que antes que el pacto fuera establecido en él, antes que fuera circuncidado, era deficiente. Por lo tanto, si son perfectos, completos, significa si observan el precepto de la circuncisión y son por tanto perfectos en lugar de deficientes, aunque sean muchos, a saber, aumentarán y se multiplicarán, porque las almas vienen al mundo solamente a través del pacto, y serán podados, se refiere a la primera frase. Si son perfectos y constantemente guardan el pacto, esto es, serán podados, aquellos que están circuncidados y aceptan sobre ellos el pacto. Podar es derivado de esquilar y cortar. Entonces pasará la suciedad del prepucio que estaba sobre ellos. Otra interpretación de así dice Hashem, aunque sean completos, y además son muchos, es que estos son los hijos de Jacob, quienes en tanto estaban con Yosef. Eran perfectos porque estaban unidos al pacto, que es Yosef. Aún así serán podados. En hebreo, Nagozú significa que cuando se fueron y dejaron a Yosef y Shimón. Nagozú es derivado de pasar, como en este pronto pasa, en hebreo Gaz, y huimos, Teilín 90:10. Entonces pasará. Significa entonces que el juicio es pasado sobre ellos, como está escrito, y pasará Hashem para afligir a Egipto. Shemot 12:23. En ambos versículos pasará alude al juicio. Ven y ve. Hay juicio severo y juicio leve. El juicio severo es fuerte y el leve es débil.
Cuando el juicio leve se nutre del severo, se vuelve poderoso. Cuando se ejecuta juicio sobre Israel, es leve y no reforzado por el juicio severo. Cuando se hace sobre naciones idólatras, el juicio leve es reforzado por el juicio severo. Este es el significado del versículo. Y Hashem pasará, en hebreo, Beabar, a través, para afligir a Egipto. La palabra Beabar también significa que él estaba lleno de enojo, en hebreo, Hebrá, lo cual era sustentado por el juicio severo. En el mismo versículo, pasar significa que él está lleno de enojo, aunque este es juicio leve, no reforzado por el juicio severo, porque es ejecutado sobre Israel. Y ven y ve, cuando 10 se reúnen en la sinagoga, y uno de ellos se va, entonces el Santísimo, bendito sea él, se enoja con él, porque los hermanos de Yosef eran 10. Después que se separaron de Yosef y Shimón, quedaron 9, y el Santísimo, bendito sea él, se enojó. Otra explicación del versículo: aun si son podados, en hebreo nagozú, es que cuando las acciones malvadas son quitadas de ellos, en hebreo nagozú, explicándose que esto es derivado de pasará, en hebreo gaz, entonces pasará. ¿Quién pasará? Rabbi Shimón contestó: cuando el alma deja este mundo, es sentenciada a varios castigos antes de ir a su lugar. Después, todas las almas atravesarán el río Dinur, un río de fuego, y se lavarán en él. ¿De quién se levantará y pasará el río? Sin temor está escrito. ¿Quién ascenderá al monte de Hashem? Tehilim 24:3. El alma del justo pasa sin temor y se levantará en su lugar santo. ¿Quién es caritativo en el mundo y da de su dinero para caridad? Pasa ese lugar, el río Dinur, sin temor. El pregonero proclama ante el alma: si te he afligido, no te afligiré más. Nahum 1:12, que es la última frase en el versículo, porque quien merece pasar el río Dinur está libre de juicios. Ven y ve, ¿por qué fue registrado en la Torá todo lo que pasó entre Jacob y sus hermanos? Contesta: la Torá es verdad, todos sus caminos son santos. No hay una palabra en la Torá que no contenga santos y celestiales misterios y caminos en los cuales los hombres pueden ser fortalecidos. Él abrió la discusión con el versículo: no digas devolveré el mal. Mishlei 20:22. Ven y ve, el Santísimo, bendito sea él, creó al hombre de manera que pudiese fortalecerse con la Torá y caminar por el camino de la verdad, permaneciendo en el lado derecho y evitando el izquierdo, porque los hombres deben caminar por el lado derecho. Tienen que aumentar el amor entre ellos, ya que el amor es del lado derecho, y evitar el odio entre ellos, ya que el odio es del lado izquierdo, para no debilitar ese lado, el derecho, que es el lugar al cual Israel se adhiere. Ven y ve, para este propósito la inclinación al bien y la inclinación al mal existen,
Israel debe hacer a la inclinación al bien, señorear sobre el mal por medio de las buenas acciones. Si un hombre se desvía hacia la izquierda, la inclinación al mal se impone al bien, y el deficiente, la inclinación al mal, es completado a través de su pecado, porque el horrible se completa sólo a través de los pecados de los hombres. Un hombre debe, por lo tanto, ser cuidadoso para que la inclinación al mal no se complete por medio de sus pecados. Debe ser siempre cauto para completar la inclinación al bien en vez del mal. Por lo tanto, no digas devolveré, en hebreo ashalma. También completaré el mal, Mishlei 20:22, porque a través del odio aumentarás el poder del lado izquierdo y completarás la inclinación al mal. Solo di, espera en Hashem, y Él te salvará. Otra explicación del versículo, no digas devolveré el mal, es que tiene el mismo significado del versículo. Si alguien devuelve mal por bien, Mishlei 17:13, uno no debe pagar con mal a una persona que le hizo el bien, porque si alguien devuelve mal por bien, no verá el mal desterrado de su casa, pero aun si una persona le causó mal, no debe devolver mal por mal, sino espera en Hashem y Él te salvará. Este versículo ha sido explicado en relación a Yosef el justo, quien no deseó devolver a sus hermanos el mal cuando cayeron en sus manos, como está escrito, no digas devolveré el mal, espera en Hashem, y Él te salvará, porque Él veneraba al Santísimo, bendito sea Él, como está escrito, haz esto y vivirás, yo venero a Elohim. Bereshit 42:18. Él siempre esperaba en el Santísimo, bendito sea Él. Rabbi Abba abrió con el versículo, el consejo es agua profunda en el corazón de un hombre, pero un hombre de entendimiento lo sacará. Mishlei 20:5. El consejo es agua profunda en el corazón de un hombre. Se refiere al Santísimo, bendito sea Él, quien dio consejo por medio de causar los eventos a través de las manos de Yosef, para cumplir el decreto de hambruna sobre el mundo. Pero un hombre de entendimiento lo sacará. Se refiere a Yosef, quien reveló los profundos significados del decreto del Santísimo, bendito sea Él, sobre el mundo, a través de la interpretación del sueño. Ven y ve, no sólo se abstuvo Yosef de causar mal a sus hermanos, también fue bondadoso y verdadero con ellos. Este es siempre el camino de los justos. Por tanto, el Santísimo, bendito sea Él, siempre tiene compasión por ellos en este mundo y en el mundo por venir. El consejo es agua profunda en el corazón de un hombre. Puede también referirse a Yehudá cuando se acercó a Yosef en favor de Benjamín. La frase un hombre de entendimiento lo sacará se refiere a cuando Yosef se hizo reconocer por sus hermanos. Rabbi Abba se sentó en la puerta de la ciudad de Lod. Vio a un hombre sentado sobre un saliente sobresaliendo del lado de un montecillo. Estaba fatigado del camino, así que se sentó y se durmió. Mientras dormía, vio una serpiente que venía hacia el hombre. Un reptil emergió y mató a la serpiente cuando el hombre despertó
vio a la serpiente muerta, se levantó y el saliente que había sido arrancado del monte cayó hacia el valle. Así se salvó, porque si se hubiera levantado un momento más tarde habría caído junto con el saliente al valle y se habría matado. Rabí Abba vino a él y le dijo: ¿Qué has hecho que el Santísimo bendito sea él realizó para ti 2 milagros? Salvarte de la serpiente y del saliente que cayó, porque estos eventos no suceden sin razón. El hombre le dijo: En todos mis días perdoné e hice la paz con cualquier hombre que me hizo daño. Si yo no podía hacer las paces con él, no dormía en mi cama antes de perdonarlo a él y a todos aquellos que me agraviaron. Así no guardé odio todo ese día por el daño que me hicieron. Además, desde ese día traté de ser amable con ellos. Rabí Abba lloró y dijo: Las acciones de este hombre exceden las de Yosef. En cuanto a Yosef, quienes lo hirieron fueron sus hermanos. Seguramente él debió apenarse por ellos por su condición de hermano, pero éste se condujo así con cualquier hombre, de modo que es más grande que Yosef y es merecedor de que el Santísimo bendito sea él realice un milagro tras otro por él. Él abrió la discusión con el versículo: Quien camina con rectitud, camina seguro, pero quien tuerce sus caminos será descubierto. Mishlei 10:9. Quien camina con rectitud se refiere al hombre que camina en los caminos de la Torá. Camina seguro, porque ningún demonio en el mundo será capaz de dañarlo, pero quien tuerce sus caminos será descubierto. Pregunta: ¿quién será descubierto? Contesta: aquel que se desvía del camino de la verdad y planea devolver a su amigo mal por mal, transgrediendo por eso lo escrito del versículo: no te vengarás ni guardarás resentimiento. Vaikra 19:18. La frase será descubierto significa que será reconocido por todos los acusadores, quienes no olvidan la imagen de ese hombre y lo traerán a donde ellos ejecutarán venganza sobre él, medida por medida. La Escritura, por tanto, dice: será descubierto. Ven y ve, quien camina por el camino de la verdad es ocultado por el Santísimo bendito sea él, para que no sea encontrado ni reconocido por los acusadores. Pero quien tuerce sus caminos será descubierto, y será dado a conocer a ellos. Felices son los hombres que caminan por el camino de la verdad. Caminan seguros en el mundo, y no tienen temor en este mundo o en el mundo por venir. Amigos, hasta aquí la lectura de este día. Hashem bendiga la obra de sus manos. El Boreolam mande Parnasá Tová a sus mesas, tanto espiritual como materialmente, y que la luz de la Torá ilumine sus rostros. Hasta la próxima, con la ayuda del Boreolam.